Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren encontrarán un burrito amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto?, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burrito? Ellos le contestaron lo que Jesús había dicho y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Hermanas y hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día es el Domingo de Ramos. Con este día terminamos la Cuaresma, 40 días de preparación para la Semana Santa. Es el inicio de esta semana en que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza esta semana con este Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén. En la misa de hoy se lee al comienzo, antes de la misa, este Evangelio, y después durante la misa se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este año B del ciclo litúrgico, que son 3, A, B y C, se leen los Evangelios según San Marcos. Este Evangelio que leímos recién es de la entrada triunfal en Jerusalén. En el versículo 8 se dice que cubrían el camino con ramas. En otros evangelios se dice que tomaban las ramas en las manos para aclamar a Jesús. Eran, por lo tanto, ramas para saludar a Jesús y para hacerle una alfombra. También usaron capas para alfombrar el camino de entrada. Realmente es una entrada triunfal. Están diciendo aquí, en el fondo, los judíos de esa época, que Jesús es el Mesías. Tal como David. David era el rey por excelencia que había tenido el pueblo judío 1000 años antes, y Jesús es saludado con estas palabras: ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. En el fondo lo que la gente está diciendo es que Jesús es el Mesías, y es por lo tanto una gran alegría para ellos, pero también es una aclamación peligrosa, porque en el fondo es una acción política, porque el Mesías es el que viene a liberar al pueblo de Israel, que era una colonia romana, y por lo tanto son palabras bastante revolucionarias las que están diciendo aquí los judíos que están aclamando a Jesús. Jesús es aclamado también con la palabra Hosana. Se usa mucho esa palabra. ¿Qué significa Hosana? En realidad estuve estudiando esto y es una palabra aramea y que significa en el fondo salva, y es de una expresión más amplia que dice: te rogamos, salva a tu pueblo. Entonces es una petición, tú que vienes aquí, salva a tu pueblo. Obviamente ellos esperaban que esa salvación fuera una liberación política del pueblo judío del yugo romano. Bien, Jesús entonces es llamado
hijo de David, y es aclamado para que venga a salvar a su pueblo. Pero también esta palabra salva o sana se usa como te saludamos. Salve es una palabra de alabanza. Bien, entonces esa palabra que aparece mucho hoy día, osana, ¿ya? Significa originalmente entonces salva a tu pueblo, salva. Bien, hay un detalle que es importante y que es, aquí se dice que Jesús se subió a un burrito o a un burro. Algunas traducen pollino, que es una palabra que no usamos mucho en Chile, que significa como un potrillo de un burro. Lo que se dice aquí claramente es que este burrito nunca había sido montado. O sea, es un burro ya grande, pero muy joven. O sea, se puede montar, pero era un poco peligroso montarlo. Pero bueno, ¿por qué se usa esto? Y es porque el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente: salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene a ti, él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Bueno, Jesús elige entrar no a pie, como podría ser más humilde aún, es porque es el Mesías, pero tampoco en un caballo, que era el instrumento de guerra más importante en esa época, los caballos. De ahí se habla de la caballería. Bueno, los reyes, que eran generales victoriosos, entraban sobre un caballo. Bueno, aquí Jesús entra montado, pero en un burrito. ¿Y por qué? Para cumplir esta profecía del profeta Zacarías. Entonces, ¿por qué? Porque él es un Mesías, sí, es el Mesías, pero es un Mesías humilde. Es decir, en el fondo, no es un Mesías guerrero, por lo tanto, no es un Mesías que mata a sus enemigos, sino al contrario, que se deja matar. Y ese es el tema de toda la Semana Santa. Jesús es el Salvador, pero no un Salvador que nos salva de la muerte mediante matar a nuestros enemigos, sino que incluso por dejarse de matar por sus enemigos. Es algo que nos cuesta entender, pero es la manera que Dios tiene de salvarnos. Y ese es entonces el misterio pascual que vamos a celebrar durante esta Semana Santa, que Jesús sufrió, murió, pero que resucitó. Y esto es una excelente noticia, porque nosotros todos nos vamos algún día a morir, pero sabemos que gracias a que Jesús resucitó, nosotros los que estamos unidos a Jesucristo por la fe y por los sacramentos, también vamos a compartir su resurrección y vamos a triunfar sobre la muerte, porque Jesús triunfó sobre la muerte. Que Dios nos bendiga.